Buenos días, jóvenes. Para concluir con el sexto módulo del curso de Termodinámica 2 y el semestre del curso de Termodinámica 2, vamos a resolver este ejemplo. Su enunciado indica: gas propano es quemado con 20% de exceso de aire en un proceso estable. El propano y el aire entran separados, ambos a 25 grados Celsius y una atmósfera. La reacción es completa y los productos salen a 25 grados Celsius y una atmósfera. El agua de los productos sale en fase de líquido. Determine A, el cambio en la entropía de flujo en kilojoules por kilomol Kelvin de combustible y la entropía generada de un sistema que incluye la cámara de combustión y los alrededores a 25 grados Celsius y una atmósfera. Esto significa que queremos la entropía generada para un sistema extendido que incluye los alrededores. Acá podemos suponer que los alrededores están a 25 grados Celsius. Datos: condiciones de entrada, presión de entrada 1 atmósfera y temperatura de entrada 25 grados Celsius, tanto para el aire como para el combustible, que entran separados. Hay 20% de exceso de aire y la presión de salida es 1 atmósfera y la temperatura de salida es 25 grados Celsius y suponemos que el agua sale en fase de líquido. Veremos el cambio en la entropía de flujo por unidad de moles de combustible y el cambio en la entropía o la razón de entropía generada por unidad de flujo de moles de combustible. Esta entropía de flujo la vamos a definir en base a, o la vamos a detallar en unos segundos. Vamos a suponer condiciones estacionarias, efectos especiales de energía cinética y energía potencial. No hay dispositivo de potencia, combustión completa. El aire y los gases producto de la combustión se comportan como una mezcla de gases ideales que, de acuerdo con el enunciado, excluye al agua. Y eso también lo repasaremos en unos minutos. Estas son las ecuaciones básicas: balance de entropía de sistemas reactivos en condiciones estacionarias. Y esto es a lo que vamos a llamarle cambio de entropía de flujo. A la entropía de los productos menos la entropía de los reactivos. Para el caso que nos indica el enunciado, el agua sale separada, así que la entropía de flujo de productos es igual a la entropía de los gases, que debe incluir estos tres componentes. Aunque esta es la reacción estequiométrica, esta no es la reacción real, esa es solo la reacción estequiométrica. Así que en la reacción real acá debemos tener oxígeno, pero lo que queremos indicar es que el agua no forma parte de esta mezcla de gases ideales. Para la entalpía de los reactivos, los productos o los reactivos, aire y combustible, entran separados, así que tenemos entropía de flujo de aire y entropía de flujo de combustible. La ecuación de balance de entropía incluye calor, y si los productos van a ser llevados a esta temperatura, debemos suponer que hay que liberar energía en forma de calor, por lo tanto, también vamos a tener que recurrir a la ecuación de balance de energía. Así que vamos a responder la primera pregunta. Queremos el cambio en la entropía de flujo por unidad de flujo de moles de combustible, así que es ese punto de productos menos ese punto de reactivos dividido entre el flujo de moles de combustible. Debemos balancear la reacción o la ecuación de reacción. Esta es la reacción estequiométrica y esta es la A teórica. Es 5 para este propano. La A real es decir 1.2 por la A teórica, la real debe ser 6. Así que esto es 6, pero de esos 6 solo necesitamos 5, por lo tanto debe haber 1 de oxígeno en los productos. Así que esta es la reacción, ¿verdad? El balance de la reacción de este problema. Y
estos tres forman parte de una mezcla de gases ideales. De acuerdo al enunciado, este sale separado y condensado. Así que la entropía de la mezcla de gases de productos es la sumatoria de tres componentes. La entropía de los reactivos, nuevamente entropía del aire más entropía del combustible. 6 moles de aire por mol de combustible, S sub 0 a la temperatura de los reactivos menos RU por el logaritmo natural de Y sub 0 o Y del oxígeno. ¿Qué ocurre aquí? La presión de referencia decíamos que es una atmósfera y la presión del aire, de acuerdo al enunciado, también es una atmósfera. Por lo tanto, esto y esto se cancelan y solo quedan las fracciones molares. Esto es 0.21 y esto es 0.79. Para el caso del combustible, la temperatura y presión del combustible es igual a la de referencia, así que estos términos se cancelan y solo nos queda esta S0 que debemos buscar en la tabla A26. Ahora, para este problema necesitamos S0 del oxígeno a 298 Kelvin aproximadamente. Y tenemos dos opciones, podemos ir a la tabla de oxígeno o podemos ir a la tabla A26. En este caso tenemos dos opciones. Acá están las S0 de cada uno de los tres participantes en los reactivos: propano de la tabla 26, oxígeno y nitrógeno. Y repito, podemos buscarla en dos tablas. El término RU por el logaritmo natural de Y, esto es, para el oxígeno es con una Y de 0.21 y para el nitrógeno con una de 0.79. Y este término ya debe incluir la multiplicación por estos coeficientes. Así que la entalpía de los reactivos es la sumatoria de estas tres cantidades. Ahora debemos hacer algo similar para los productos y repito, hasta aquí tenemos la mezcla de gases ideales. Al igual que en el aire, estas presiones son iguales y se cancelan, así que acá solo necesitamos la fracción molar de dióxido de carbono, la fracción molar de nitrógeno y la fracción molar de oxígeno. ¿Y cómo vamos a obtener esas fracciones molares? En función de estos tres. N total en la mezcla de gases de los productos es igual a 26.56 kilomol de gases entre kilomol de combustible. Entonces, la fracción molar del oxígeno en los productos es 1 entre 26.56. La fracción de dióxido de carbono es 3 entre ese número. La de nitrógeno es 22.56 entre 26.56 y la del oxígeno es la más pequeña de todos. Nuevamente, estas S0 para estos tres gases podemos buscarlas en una sola tabla, que es la tabla A26, o lo podemos buscar individualmente en la tabla de cada uno de esos gases a 298 Kelvin. Aquí están los valores. Repito, si vamos a la tabla A26 los vamos a encontrar los tres en una sola tabla. Si vamos a las tablas, tenemos que ir a las tablas individuales de cada uno de los gases, pero el resultado debe ser muy parecido. Este es el término del RU por el logaritmo natural de Y. Así que esto menos esto multiplicado por esto debe ser esto. Y esto menos esto multiplicado por esto debe ser esto. Esto menos esto multiplicado por esto debe ser esto. Así que la sumatoria de estos nos debe dar la contribución de la mezcla de gases a la entropía de los productos. Falta determinar la entropía del agua líquida, que va a ser igual a S0 a la temperatura y presión de referencia. Esto es de la tabla A26, menos esta diferencia de entropías obtenida de tablas de agua líquida. Pero nuevamente esto es igual a esto y esto es igual a esto. Por lo tanto, este término desaparece y solo necesitamos el S0 del agua líquida que obtenemos de la tabla A26 y lo multiplicamos por 4.
Así que la entropía de los productos es la entropía de los gases más la entropía del agua, y este es el término que obtenemos. Así que ahora producto menos reactivos nos da el cambio de entropía de flujo, que es un número negativo. ¿Y por qué se observa una disminución en la entropía de flujo? Porque la entropía de flujo de los productos es menor que la entropía de los reactivos. Esto parece o puede interpretarse como un error. ¿Por qué digo que puede interpretarse como un error? El fenómeno o la reacción química es un fenómeno irreversible. Así que la reacción es irreversible. Por lo tanto, acá debemos tener entropía generada. Pero acabamos de encontrar que la entropía de los productos es menor que la de los reactivos. Ahora debemos recordar que la entropía de flujo puede disminuir si hay calor rechazado. Y como hemos observado aquí, los productos han sido llevados a 25 grados Celsius, y para llevarlos a 25 grados Celsius debemos rechazar energía. Así que todavía no debemos preocuparnos por este signo negativo que hemos obtenido en la primera pregunta, o como respuesta a la primera pregunta. La segunda pregunta requiere determinar la entropía generada. Si obtenemos un número negativo, esto es imposible y sería indicativo de que algo está mal en la solución del problema, pero todavía no podemos, en base a este número, suponer que nos hemos equivocado, pues el problema o el proceso involucra rechazo de calor, y al rechazar calor estamos transfiriendo entropía fuera del sistema. Así que para ya este término lo tenemos, nos hace falta este término, y esto es un Q de entrada con este signo negativo. Necesitamos determinar ese Q para poder evaluar la entropía generada, o la razón de entropía generada por unidad de flujo de moles de combustible. ¿Cómo se determina la razón de transferencia de calor por unidad de flujo de masa de combustible? Balance de energía. Acá dividimos todo esto entre el flujo de combustible. Esto es 0. Los reactivos y los productos entran a la misma temperatura y presión de referencia, es decir que, por ejemplo, N punto, acá vamos a ver la sumatoria de N punto por H entre N de combustible para los reactivos va a ser igual a flujo de moles de oxígeno, entalpía del oxígeno a la temperatura y presión de los reactivos, que es igual a las de referencia. Así que aquí solo nos van a quedar entalpías de formación más N punto del nitrógeno en el aire, esto es en el aire, entalpía de formación nitrógeno más N punto de combustible entre N punto de combustible por la entalpía de formación del combustible. Esta entalpía de formación es 0, esta entalpía de formación es 0, así que para los reactivos lo único que nos va a quedar es la entalpía de formación del combustible. Y lo mismo va a ocurrir con los productos, pues los productos también salen a la temperatura de referencia y presión de referencia, así que la sumatoria para los productos de N punto por H entre N punto de combustible se va a reducir a N punto del agua sobre N punto de combustible. Este es el coeficiente que acompaña al agua en la reacción, multiplicado por la entalpía de formación del agua, pero el agua líquida, más flujo de moles de CO2 entre flujo de moles de combustible por la entalpía de formación del CO2. Y acá quedarían dos términos que son del oxígeno y el nitrógeno, pero la entalpía de formación de esos dos son 0 en este
o según la tabla A26. Así que va a ser bastante sencillo resolver esto. Repetimos, para evaluar las entalpías solo nos va a quedar la entalpía de formación, pues estos dos son iguales. Así que acá esto se va a ir, esto se va a ir, esto se va a ir y esto se va a ir, y solo nos van a quedar estas entalpías de formación que debemos multiplicar cada una por sus respectivos coeficientes que acompañan el balance en la reacción, y obtenemos que hay un calor de salida de 2.220.030 kilojoules por kilomol de combustible. Si sustituimos eso en la ecuación de balance de entropía, decíamos que esto era calor de entrada, así que esto va a ser un número negativo por otro negativo. Esto se va a convertir en positivo. Ya habíamos encontrado que esto es menor a cero, pero este término va a ser mayor a cero. Y al resolver, obtenemos que se generan 7065.7 kilojoules Kelvin por cada kilomol de combustible. Y es un número positivo, lo que supone que no hemos cometido un grave error al resolver este problema. Aún es necesario que los estudiantes verifiquen cada uno de estos cálculos, pero haciendo un análisis de calidad en este punto, obtenemos que la entropía generada es un número positivo. Si hubiéramos encontrado un número negativo, esto sería imposible e indicativo de que hemos cometido un error. ¿Qué más podemos hacer para analizar la calidad de la respuesta? Obtenemos un calor de entrada negativo. Esperábamos que para poder llevar los productos a esta temperatura era necesario rechazar calor. Si hubiéramos encontrado que el calor de entrada era positivo, eso también hubiera sido una alarma para suponer que quizás el problema no estaba resuelto correctamente. Con esto concluimos este módulo y no queda más tiempo para avanzar en el curso, así que nos vamos a sentir conformes con lo que hemos cubierto en este curso, y definitivamente que en el examen semestral debemos esperar un problema de sistemas reactivos. Así que nos vemos el día del semestral.